En el Salmo 64, versículo 1, leemos la siguiente declaración de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Que seas bienvenido en este momento, esto es Mensaje Celestial. Es el encuentro de cada día para escuchar palabra de nuestro Dios, con el deseo de que esa palabra sea de bendición y de plena edificación para tu vida espiritual. Cruzando el mar de tu vida es la reflexión de esta semana, y la historia bíblica en la cual estamos analizando estas reflexiones está allí en el libro de Éxodo capítulo 14, donde nos habla de cómo los israelitas cruzaron el mar Rojo. Después de haber sido librados de Egipto, el Dios del cielo les pide que acampen en determinado lugar, frente al mar. Pero viendo los egipcios que habían quedado encerrados, ya que tenían por delante el mar y a sus costados montañas, decide Faraón, junto con su ejército, perseguirlos. Y a partir del verso 9 leemos lo siguiente. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Verso 10 menciona que cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo cual menciona allí que los hijos de Israel tuvieron miedo en gran manera y clamaron a Dios. Pero ese clamor a Dios que nos menciona en el versículo 10 no era un clamor como resultado de la fe, no iba acompañado de confianza en ese Dios todopoderoso que los había librado de mano de los egipcios. Porque si así hubiera sido, entonces no diría lo que dicen los versículos 11 y 12. Ellos dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Aquí vemos cómo ellos olvidan rápidamente que el que los libró con mano poderosa de la esclavitud egipcia fue el mismo Dios eterno, y ahora atribuyen a Moisés ser el responsable de la situación que estaban viviendo allí en el desierto. Tú nos has sacado. ¿Para qué? ¿Para morir aquí en el desierto? Aún más en el versículo 12 ellos les dicen a Moisés: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ante la situación difícil que se presentaba, ellos se quejaron a Moisés. Permitieron que el miedo y la duda se apoderara de ellos. Dejaron de confiar en ese Dios todopoderoso que aún los acompañaba en la presencia allí en la columna de nube y en la columna de fuego. Y esta experiencia de Israel, cómo ilustra nuestra debilidad, nuestra fragilidad humana, que ante las adversidades nos es más fácil quejarnos contra las personas, contra la situación que vivimos. Nos quejamos por la situación que nos toca atravesar y perdemos de vista de que a nuestro lado va nuestro poderoso Dios. Esta reacción, esta actitud del pueblo de Israel nos muestra cómo orientaron la queja en la dirección equivocada. En vez de presentar su queja a Dios, pero con una actitud de confianza, demostrando verdadera fe de que en Él podían esperar una nueva liberación, enfocaron su queja y culpabilidad hacia Moisés. Ahora era Moisés el responsable de la situación que les tocaba vivir. Y en ocasiones de la misma manera, en vez de preguntarle a Dios, de exponer nuestra queja delante de Él para que Él nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos ayude a comprender por qué estamos atravesando lo que nos toca vivir, orientamos nuestra queja, nuestras dudas, nuestro malestar hacia otras cosas o personas y no hacia el Dios del cielo. El rey David en el Salmo 142, versículos 1 y 2, nos comparte su siguiente experiencia, diciéndole allí: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia.
Es por ello que si tú estás en este tiempo atravesando alguna situación difícil, alguna crisis, alguna adversidad llegó a tu vida, que puedas orientar quizás tu queja, tus reclamos a quién debe ser, al Dios Todopoderoso, el que te creó y el que permitió que estés atravesando la situación que estás viviendo. E insisto con esto, que lo haya permitido no significa que Él lo haya provocado, pero al igual que David, clámale a Él, presenta tu queja delante de Él, comparte con Él tu angustia y sobre todo confía en que tu Dios te escucha y que no solo te escucha, sino que también puede cuidarte y librarte. Tal como David lo dice en el Salmo 64, versículo 1, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo.